La obra El Príncipe de Maquiavelo es uno de los puntos de inflexión más importantes en la historia de la filosofía política occidental. Fue escrita mientras el propio Maquiavelo estaba retirado de la vida política activa, en 1532, y antes de eso había trabajado para la familia Medici en Florencia. Maquiavelo puede considerarse un pensador marcadamente secular, cuyo enfoque político se desentiende de fundamentos morales o religiosos trascendentes. A diferencia de Platón, que advertía sobre los peligros del deseo desordenado y el apetito sin control, Maquiavelo pone el énfasis en la eficacia política, incluso si eso implica recurrir a la crueldad o la traición como medios legítimos para mantener el poder. Lo que lo hace tan influyente es precisamente su franqueza al describir el poder tal como es, y no como debería ser. Para Maquiavelo, el objetivo principal del gobernante no es la virtud moral, sino la conservación y el ejercicio eficaz del poder político, y no es escrupuloso con los medios. Lo que funciona, vale. Es uno de los pensadores más prácticos que hayan existido. Su idea de un político excelente se encarna en figuras como César Borgia, mencionado en múltiples ocasiones en El Príncipe, cuya carrera fue notable. Era hijo ilegítimo del Papa Alejandro VI y desempeñó un papel clave en los conflictos del poder italiano de su época. Para Maquiavelo, vivimos en la jungla, en un universo completamente amoral, independiente de las escrituras, de la religión revelada o de la voluntad de Dios. Solo existe la voluntad del hombre. En ese sentido, Maquiavelo marca una ruptura en la filosofía política. Por muy malvadas o perniciosas que sean sus enseñanzas, ignorarlo es hacerlo bajo nuestro propio riesgo. Hay un brillo oscuro en su obra, como el de los diamantes negros. Al contemplarla, uno advierte que, por horribles que sean sus conclusiones, existe una verdad sombría en lo que afirma. Puede que no aceptemos todo lo que propone, pero lo cierto es que el mundo de la política es, en gran medida, un lugar profano e inmoral, por más que intentemos negarlo. Maquiavelo desea liberarnos de lo que considera sentimientos de culpa infantiles e insípidos sobre la moralidad política. No hay reglas en política, del mismo modo y por la misma razón que no hay reglas en la naturaleza. Con Maquiavelo, tenemos una de las grandes reafirmaciones de un tema político, introducido por primera vez en el pensamiento occidental en el libro primero de la República. Si haces memoria, o has leído sobre la República, en el primer libro, el principal antagonista de Sócrates es un hombre llamado Trasímaco. Es un sofista, y sostiene que la justicia es el interés del más fuerte. En otras palabras, quien tenga más fuerza o poder militar impone las reglas, y lo justo es lo que ellos digan. Así que, para Trasímaco, la justicia es simplemente una cuestión de coerción, y no existe orden moral en el mundo. Esta visión es duramente criticada, y al menos aparentemente refutada en el primer libro de la República, pero como todas las ideas profundas, su resonancia persiste, al menos implícitamente, en la tradición política occidental. Maquiavelo recupera el valor de afirmar que no existe un orden moral en el mundo. Es el primer hombre en reafirmar lo que Trasímaco dijo, que vivimos exclusivamente en el ámbito de la naturaleza, que no existe un reino metafísico desde el cual juzgar el bien o el mal de las acciones humanas. Solo existe el poder, la fuerza, la brutalidad. Te adaptas o sucumbes. Al examinar el libro 1 de la República, verás que Trasímaco representa una visión del poder completamente ajena a la justicia como virtud. Defiende que la justicia es simplemente el interés del más fuerte. Su posición, impulsada por una pasión vehemente y desprovista de idealismo moral, anticipa la idea de que la razón puede ser un instrumento del poder, más que su límite. Aunque no hay vínculo directo entre Trasímaco y Maquiavelo, ambos coinciden en despojar a la política de pretensiones metafísicas o morales. En ciertos aspectos, el proyecto de Maquiavelo se asemeja al de Nietzsche. Ambos emprenden una revalorización de todos los valores. Maquiavelo le da la vuelta a la visión cristiana y platónica de la rectitud y la moral política. Lo que antes se consideraba bueno, aparece ahora como ingenuo o perjudicial, y lo que se tenía por malo, como la crueldad, el engaño o la traición, pasa a verse, si no como bueno, al menos como útil, práctico, placentero o conveniente. Maquiavelo escribió varias obras, pero El Príncipe, su obra más famosa, es sorprendentemente breve. Por lo general, cuando un gran filósofo tiene un mensaje importante que transmitir, no puede evitar extenderse. Sin embargo,
El Príncipe supera por poco las 90 páginas, va directo al punto y está concebido como un manual práctico. Puede parecer una visión muy cínica, y quizás lo sea, pero contiene un elemento de verdad y utilidad. Lo cierto es que, si uno es completamente bueno y virtuoso, no está claro que pueda ser un político verdaderamente eficaz o eficiente. Antes de retirarse y escribir El Príncipe, Maquiavelo trabajó como diplomático y funcionario para la República Florentina, un gobierno que existió entre dos períodos de dominio de los Médici. Durante 14 años sirvió a la República en asuntos políticos y militares. Sin embargo, en 1512, cuando los Médici regresaron al poder con apoyo extranjero, disolvieron la República y destituyeron a Maquiavelo. Fue arrestado, torturado y finalmente liberado. Fue entonces, en un momento de crisis personal y política, abandono y frustración, cuando Maquiavelo se retiró a una casa de campo y comenzó a escribir El Príncipe en 1513, con la esperanza de recuperar el favor de los nuevos gobernantes. En esta obra, reflexiona sobre el poder y el gobierno, partiendo de la amarga experiencia de haber perdido todo lo que había logrado durante su servicio a la República. Maquiavelo dice que sería muy deseable ser amado por tu pueblo, pues el afecto de los súbditos es una ventaja importante para un gobernante. Sin embargo, aclara que el amor no es intrínsecamente bueno, sino más bien útil y práctico. Si la gente te ama, es menos probable que te ocasione problemas, por lo que conviene cultivarlo. No obstante, aunque el amor es algo agradable, Maquiavelo entiende mucho mejor el valor del miedo. Él afirma que si te ves obligado a elegir entre ser amado o ser temido, lo prudente es que te teman, porque el miedo es un recurso en el que siempre puedes confiar. Nunca podrás estar seguro del amor de la gente, pero el miedo es más fiable. Por eso, es fundamental que el príncipe sea temido. Lo segundo mejor es ser amado. Lo único que debe evitar a toda costa es ser odiado, porque cuando la gente te odia, buscará la manera de perjudicarte de una forma u otra. El universo moral de Maquiavelo es el universo del lobo, del animal depredador. Su filosofía política tiene un brillo perturbador porque es coherente con gran parte de lo que observamos en la vida política cotidiana. En 1513, acuciado por su infortunio, redactó El Príncipe con la intención de ganarse el favor de Lorenzo de Médici y así recuperar de algún modo su antigua vida. En esta obra, escrita de forma breve y directa, Maquiavelo condensa un valioso conjunto de conocimientos sobre el arte de la administración política. A lo largo de 26 capítulos, describe los distintos tipos de principados, los clasifica según su modo de conquista, explica las diversas clases de ejércitos, evalúa las cualidades ideales de un príncipe, desarrolla su realismo político mediante conceptos clave, examina el declive de Italia y, en el último capítulo, hace una exhortación a los Médici para que liberen al país de las continuas invasiones bárbaras. Maquiavelo, además de en su experiencia personal, se apoya en la historia como guía para la política, pues es en ella, y no en los discursos filosóficos, donde se encuentran las verdaderas enseñanzas. Así, el pasado debe servir para dilucidar el presente, pues la naturaleza del ser humano es inmutable y los problemas a los que se enfrenta se repiten sin cesar. Además, parte de principios realistas, de cómo es el hombre, no de cómo debería ser. Para Maquiavelo, el ser humano tiende a las bajas pasiones, sufre una mayor inclinación hacia el mal que hacia el bien, por lo que su esencia, más que perfectible, es corruptible. Porque de los hombres cabe, en general, decir que son ingratos, volubles, falsos, temerosos y codiciosos, y que mientras los tratas bien, son todo tuyos, te ofrecen su sangre, su vida y sus hijos, pero solo mientras no los necesites. Cuando es así, se dan media vuelta. El enfoque de Maquiavelo es novedoso y polémico porque se desentiende del deber ser y se centra en lo que realmente es. De ahí sus análisis pragmáticos que rompen con la tradición ciceroniana, la cual conjugaba lo honesto con lo útil. Como él mismo dice, un hombre que quiera hacer en todo profesión de bueno, acabará hundiéndose entre tantos que no lo son. Por eso, un príncipe que desee mantenerse en el poder debe aprender a no ser bueno y a hacer uso de ello según la necesidad. En El Príncipe, encontramos diversas recomendaciones como esta última, que, por ser controvertidas, no están alejadas de la realidad. Maquiavelo apunta al tipo de gobernante que es capaz de garantizar la autarquía del Estado,
el que posee las cualidades necesarias para mantener el orden y enfrentar las agresiones internas y externas, en otras palabras, alguien que está al corriente de los asuntos militares. Un príncipe que se precie ha de saber que es mucho más seguro ser temido que ser amado, pero ha de guardarse de ser odiado. Asimismo, ha de hacer un buen uso de la crueldad, aplicarla toda junta cuando se necesite, pues la excesiva clemencia puede traer mayor perjuicio tanto a él como a sus súbditos. Tampoco ha de mantener sus promesas si éstas se vuelven en su contra o han desaparecido las razones que le llevaron a hacerlas, pues no debe esperar el gobernante una reciprocidad distinta en el resto de los hombres. El príncipe no solo ha de ser el león que amedrenta a los lobos, sino el zorro que conoce las trampas. La política es el escenario de las apariencias y el engaño, por lo que será una gran ventaja el hecho de ser un gran simulador y disimulador. Maquiavelo enlaza sus razonamientos con sucesos históricos, ya sean antiguos o de su tiempo, lo que le ayuda a establecer relaciones y sacar conclusiones a través de ciertos conceptos clave. La necesidad es el término utilizado por Maquiavelo para aludir a lo que determina el comportamiento humano, es lo que restringe el campo de posibilidades para la acción. Se trata, por lo tanto, de un conjunto de lo más diverso que engloba desde fenómenos naturales hasta normas y conductas sociales o acontecimientos imprevistos. A estos efectos del determinismo cabe aplicar un cálculo previsor que mejore las posibilidades de éxito en las actuaciones humanas. La fortuna se refiere a lo azaroso, lo imprevisible y lo incontrolable. Maquiavelo opina que esta quizás sea el árbitro de la mitad de nuestro obrar, pero el gobierno de la otra mitad reside en nuestro libre albedrío. Compara la fortuna con los ríos torrenciales que, al enfurecer, desbordan los cauces y arrastran todo lo que encuentran. Mas no por ello debemos renunciar a construir diques y canales que frenen, de algún modo, su carácter destructivo. Advierte que el príncipe que todo lo basa en la fortuna se hunde con el mutar de la misma, por lo que debe adaptarse a la calidad de los tiempos y operar en consonancia con ella. Saber leer la coyuntura y tener capacidad para el cambio serán claves en el arte de gobierno. La fortuna, que es un límite relativo de la potencia humana, debe ser confrontada con prudencia y previsión en el caso de los estados, pero con virtud en el caso de los individuos. Maquiavelo aconseja la audacia y el ímpetu a la hora de abordarla, pues no gusta esta de contemplaciones ni de cautelas. La virtud, en Maquiavelo, es un término polisémico ligado a la acción en la esfera política. A lo largo de su obra, se presenta como un compendio de habilidades que se desmarcan de la noción cristiana y recuperan matices antiguos: la audacia, la determinación, la prudencia, el vigor, la firmeza y otras aptitudes necesarias para enfrentar las adversidades de la fortuna y saber aprovechar la ocasión. La ocasión es un concepto que Maquiavelo relaciona con la virtud y la fortuna. Es un ofrecimiento de esta para el éxito de la acción humana, el momento propicio que debe ser aprovechado y en el que nada debe interponerse a la acción. Pero no se trata de una tarea sencilla. En primer lugar, hay que saber identificarla, y en segundo lugar, hay que ser audaz y actuar, pues la ocasión es fugaz y no da segundas oportunidades. Si entendemos estos conceptos clave, así como la motivación de Maquiavelo, serán comprensibles las alabanzas que vertió sobre la controvertida figura de César Borgia. Su arrojo, carácter, astucia y adaptabilidad causaron una profunda impresión en el secretario florentino, quien ante todo desarrolló una perspectiva descarnada y práctica del realismo político. Maquiavelo escribió: pero siendo mi intención escribir algo útil para quien lo lea, he considerado más apropiado ir directamente a la verdad objetiva de los hechos que a su representación imaginaria. Pues muchos han concebido repúblicas y principados que ningún hombre ha visto ni conocido jamás. Y está tan lejos el modo en que realmente se vive del modo en que se debería vivir, que quien renuncia a lo que se hace en favor de lo que debería hacerse, encuentra más bien su ruina que su salvación. Maquiavelo expresa y resalta de muchas maneras su apego a la eficacia, característica clave para legitimar la política. Por lo tanto, el único enfoque plausible es aquel que desdeña los idealismos y se centra en la verdad efectiva. Para empezar, su visión del ser humano es profundamente pesimista, por lo que el aparato del Estado deberá observar tal condicionante, pero a la vez soportarlo. Su funcionamiento siempre estará amenazado por conflictos internos y externos, los cuales deberá enfrentar con absoluta determinación para mantenerse firme. En cierto sentido,
Maquiavelo y Platón intentan revelar algo profundo sobre la naturaleza humana, aunque con perspectivas muy distintas. Platón sostiene que en el alma humana hay una chispa divina que permite acceder al conocimiento de la verdad y al bien supremo. En cambio, Maquiavelo sostiene que en el núcleo del alma humana reside una fuerza más oscura y salvaje, una especie de bestia que busca ante todo la satisfacción de sus deseos y la conservación del poder. Las relaciones de poder deben comprenderse tal como son, desiguales, asimétricas y jerárquicas. Hay que asumir que tomar decisiones perfectas es imposible. Ningún Estado puede actuar con certeza absoluta, más bien, debe aceptar que siempre se moverá en terrenos inciertos. Forma parte del orden natural de las cosas que, al intentar evitar un inconveniente, se termine cayendo en otro. La prudencia, entonces, consiste en reconocer la naturaleza de esos inconvenientes y optar por el mal menor como si fuese el bien posible. El realismo político de Maquiavelo concibe la política como una lucha por el poder, donde leyes, normas, ideologías y valores morales desempeñan un papel relevante, pero están subordinados a la fuerza, verdadero fundamento del poder político. Por ello, las relaciones entre ciudadanos funcionan de manera muy distinta a las relaciones entre estados. Entre individuos, son las leyes, los contratos y los pactos los que obligan a respetar la palabra dada. Entre gobernantes, en cambio, solo las armas imponen el cumplimiento. Maquiavelo, a lo largo de sus textos, expresó su preocupación sobre el delicado momento que atravesaba la Italia de su época, la cual se hallaba fragmentada y sometida a la lucha por la hegemonía europea entre Francia y España. Estas circunstancias condicionaron en gran medida su obra política. Italia necesitaba organizarse política y militarmente para tener alguna posibilidad de enfrentarse a las potencias de su tiempo y del futuro. Y del fracaso de este proyecto culpaba claramente a la Iglesia, y cito, no siendo nunca la Iglesia bastante poderosa para ocupar Italia, ni permitiendo que otro la ocupe, ha causado que no pueda unirse bajo un solo jefe, viviendo gobernada por varios príncipes y señores. De aquí nació la desunión y debilidad que la han llevado a ser presa no solo de los bárbaros poderosos, sino de cualquiera que la invade. Todo esto lo debemos los italianos a la Iglesia solamente y a ningún otro. Maquiavelo no se limita a criticar el carácter organizativo y mundano de la administración eclesiástica del Vaticano, también señala los problemas que derivan de la religión cristiana, la cual ha exaltado a los hombres humildes y contemplativos por encima de aquellos dotados de una voluntad enérgica. Además, sitúa el bien supremo en la humildad, la abnegación y el desprecio por lo humano, a diferencia de la religión pagana, que lo ubicaba en la grandeza de voluntad, la fortaleza corporal y todo aquello que podía contribuir a formar hombres vigorosos. La fortaleza del alma que promueve el cristianismo, afirma Maquiavelo, está orientada a soportar con paciencia los infortunios, no a emprender grandes acciones. Maquiavelo, en sus análisis sobre el declive italiano, no culpó exclusivamente a la Iglesia, también cargó contra la aristocracia feudal, que practicaba la corrupción y extendía la debilidad política sobre varias regiones de Italia. Según Maquiavelo, los líderes italianos, acomodados en su refinamiento, prepararon la ruina y la servidumbre de Italia. Es evidente que Maquiavelo también buscaba el favor de los Medici y salir de las miserables condiciones en las que se encontraba, pero su preocupación patriótica la había demostrado mucho antes de su descalabro. Hay dos puntos relacionados que merecen atención en El Príncipe. El primero es la idea de preparación, o la falta de ella. Maquiavelo advierte que un fallo común de la humanidad es no prever la tormenta cuando el mar está en calma. Pero el príncipe sensato hace planes para las crisis cuando las cosas están bien, y eso le da la mejor oportunidad de sobrevivir. Pero a pesar de esto, existe otra complicación más, eventos totalmente inesperados, que no pueden ser previstos ni planeados. Los caracteriza como causados por la fortuna, una diosa femenina que suele elevar a las personas para luego derribarlas. Dice que esto hace que algunas personas crean que los acontecimientos están controlados por la fortuna y por Dios de tal forma que los hombres no tienen ninguna influencia. Maquiavelo rechaza completamente ese fatalismo y afirma que abandonar nuestro destino a fuerzas externas es negar nuestra voluntad libre. Existe un compromiso, y él cree que probablemente es cierto que la fortuna es árbitro de la mitad de las cosas que hacemos, dejando la otra mitad más o menos bajo nuestro control. El Príncipe de Maquiavelo, como toda obra clásica,
posee una vigencia que trasciende el tiempo. Aunque los actores y escenarios hayan cambiado, la política contemporánea se mueve de manera muy similar a lo descrito por el autor florentino. La falsedad, la manipulación, la crueldad y la desmesura siguen siendo rasgos predominantes en nuestra época, donde quienes detentan el poder disponen ahora de herramientas avanzadas para llevar a cabo sus estrategias a nivel global. Tras el pretendido virtuosismo de ciertas causas e ideales, se esconde mucho más de lo que parece, y este libro, gracias a la excepcional experiencia de su autor, da buen testimonio de ello. Como afirma Maquiavelo en el capítulo 25 de El Príncipe, considero que será feliz aquel que acomode su modo de proceder al carácter de los tiempos, y por el contrario, infeliz aquel cuyo proceder es opuesto a los tiempos.